En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los rectos de un mismo Espíritu y gozar para siempre sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este rollo de estudio realmente es muy importante porque para mí todos los rollos están unidos, ¿no? Que eso lo sabemos. O sea, no puede haber una verdadera piedad si no hay un verdadero estudio y una verdadera acción. Y lo dividimos, o sea, para explicar una realidad, que es la realidad de la existencia cristiana, de lo que es ser cristiano, ¿está? O sea, no es que hay personas que tienen piedad y le falta estudio, o le falta acción, o que tienen acción pero le falta piedad, no. Para que haya una verdadera acción, un verdadero estudio y una verdadera piedad, los tres tienen que estar unidos. Porque es como que estuviéramos hablando de tres partes de la vida cristiana, del vivir del cristiano, ¿está? Entonces, no puede haber una persona que sea piadosa si no hay un verdadero estudio y no hay una verdadera acción. Y así se puede decir de cualquiera de las tres. El tema del estudio muchas veces se lo encara o se lo piensa en el conocimiento de verdades, ¿no es cierto?, de una doctrina, de enseñanzas, de conocimiento, ¿no es cierto?, de un conocimiento como se estudia una planta, una flor, una historia o lo que sea. En cambio, cuando nosotros hablamos del estudio, estamos hablando de un conocimiento de alguien que está vivo, de una relación con alguien. Por eso, ¿ven? Tiene apoyo en la piedad. ¿Está? O sea, si yo lo tomo a Dios como una verdad abstracta, se me cayó, no es muy buena. Como les estaba diciendo, si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, a Dios como una verdad, diría el Papa Francisco, como si fuera una cosa externa o como una ideología o como una idea, como alguien, ¿no es cierto?, que hay que conocer, pero que es un personaje histórico del pasado, como una doctrina, ciertamente no es el estudio del cual nosotros hablamos en cursillo, ¿no? O sea, como dice el Papa Francisco, es el conocimiento de la relación con alguien que está vivo. Entonces, cuando yo hablo de conocer a Dios, hablo de hacer comunión con Él. O sea, ustedes saben que en la Biblia, cuando se habla de conocimiento, se habla de comunión. O sea, tanto que el verbo conocer se utiliza para cuando el hombre y la mujer se unen en su relación íntima y hacen de los dos una sola cosa. Entonces, Abraham conoció a Sara y tuvo a Isaac, o quedó encinta esperándole a Isaac. ¿Está? O sea, esto para que nos demos cuenta de lo que es conocer a Dios. O sea, entrar en comunión. ¿Está? Tratar, ¿no es cierto?, de lo... Pero el estudio no es solamente el estudio de Dios o de las cosas que hacen a Dios. ¿Está? De su palabra. De sus enseñanzas, de sus actitudes, sino que también es el estudio de uno, el estudio personal. Saben que siempre tenemos que estudiarnos, o sea, siempre tenemos que conocernos, siempre tenemos que hacer comunión con nosotros, porque a veces uno en el cursillo hizo su encuentro personal consigo mismo, pero este encuentro hay que continuarlo haciendo. O sea, este estudio de uno hay que continuarlo haciendo. O sea, hay que seguirse conociendo. Hay que seguir conociendo aspectos positivos que tenemos y que a medida que vamos progresando van apareciendo en nosotros, porque nosotros no somos personas fijas que hemos quedado ahí, sino que nosotros estamos en un proceso, dice Eduardo, ¿no es cierto? Estamos en un proceso, dentro de un proceso, procesándonos.
¿Está? Entonces, en mí hay continuamente cambios positivos y negativos que yo tengo que ir viendo que se van dando. Por eso es como que siempre tengo que parar y fijar mi atención, mi reflexión, ¿está? O sea, estudiar es como volver sobre las cosas que hemos vivido, que hemos comprendido. El cursillo, ustedes saben que cuando uno lo hace, provoca, ¿no es cierto?, un movimiento, por decir así, de todos los cimientos, ¿no es cierto?, de nuestra vida, de nuestras opciones, de nuestra mirada, de nuestros ideales, de nuestros valores. Es como que algunos dicen, es un antes y un después. O es como un nacimiento, ¿no es cierto?, una vida nueva. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Todo eso hay como que seguirlo, ¿cómo se puede? Digiriendo, o sea, como algo que hemos recibido y tenemos que seguirlo masticando y lo tenemos que seguir introduciendo en nosotros y tenemos que ir cambiando, ¿no? Hay de aquel, que es un peligro, que piensa que ya sabe todo lo del cursillo. O que piensa que tiene todo claro, porque estudió el libro tal, porque leyó el libro no sé cuánto, porque dio el rollo no sé cuántas veces, y por lo que sea. El día que perdamos la capacidad de admiración ante cada uno de los rollos del cursillo, es el momento terrible. Es quizás cuando más necesitemos ayuda. Nunca hay que perder la admiración. Porque saben una cosa, uno puede repetir ideas. Ustedes vieron lo del Evangelio de hoy, ¿qué decía? Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Hay rollistas, hermanos, que enseñan como los escribas, pero no con autoridad. La autoridad que te lo da, no te lo da el lenguaje, ni te lo da que tengas las ideas claras y que repitas lo que dice el librito y cosas por el estilo. La autoridad no te lo da la seguridad que tengas en el hablar o la riqueza de palabras que tengas. La autoridad que te lo da, que es lo que los rollos de ustedes, los laicos, tienen fundamentalmente. Y que en este rollo de estudios hay que ponerle muchos más testimonios, porque a veces hacen un rollo frío del rollo de estudios. El rollo de estudio tiene que ser un rollo también, donde ¿qué es lo que te da autoridad? El testimonio, el testimonio. Los rollos de los dirigentes laicos tienen que estar llenos de testimonio. La doctrina nos toca a los curas, por eso están los rollos místicos, ¿no es cierto? En cambio, ustedes son los que tienen que comunicar la vida, mostrar qué es el estudio, pero de qué les sirvió a ustedes el estudio y qué es lo que ha hecho el estudio en ustedes al tiempo que ha pasado. Y yo les digo algo, ¿no? Hay veces que yo voy a muchos cursillos y escucho, y hay dirigentes que siempre cuentan los mismos testimonios. Tienen testimonios del siglo IV y siguen con los del siglo IV y parece que al V y al VI no han llegado. Y al 2021 tampoco. Es terrible eso, es terrible escuchar, ¿no es cierto? Como que no hay un proceso, que no hay un cambio, que no hay una mejora. Y ojo, que para dar un testimonio de estudio no es que hay que contar no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque a veces cuando se da el rollo de estudio se lo hace tan complicado que el que está ahí sentado tiene miedo después de estudiar, ¿no es cierto? Y lo que hay que tratar de hacer es mostrar, como se dice, que no se puede transmitir o no se puede compartir con los demás lo que no se conoce. Pero que conocer no es saber intelectualmente, sino que es relación. ¿Está? En el caso del conocimiento que se quiere aprender dentro del estudio, es de relación. ¿Y saben a quién hay que estudiar también? No solamente hay que estudiar a Dios, las cosas de Dios, las enseñanzas de la iglesia, sino que también hay que estudiar, además de uno mismo, estudiar al otro, estudiar a tu prójimo, conocer a tu hijo. ¿Lo estudiaste a tu hijo? ¿Estudiaste a tu mujer, a tu esposo? ¿Qué es estudiarlo? Mejorar tu relación, conocerlo, entrar en comunión con tu compañero de trabajo, tu compañero de las personas. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Muchas veces se quiere cambiar un ambiente
sin conocer el ambiente, sin tener comunicación con el ambiente, sin tener relación con las personas. ¿Y saben qué feo es darse cuenta que alguien se acerca a vos para invitarte a una cosa que él hizo, que se llama cursillo, ¿no? Pero que vos te das cuenta que si vos no le decís que sí, te sigue, ¿eh? Y el día que le decís que sí, se pone contento y te lleva al cursillo, y después que termina el cursillo se olvida de vos. ¿Eh? El estudio de una persona no es solamente conocerlo para ver cómo se lo lleva al cursillo, cómo se lo... No, no, sino que es crear una relación con el otro de conocimiento y de amor, de amistad. Porque el estudio, ¿a qué tiene que llevar? A una verdadera amistad. ¿Tenés una verdadera amistad con tu hijo? ¿Tenés una... Yo me acuerdo, siempre me preguntan, ¿no es cierto? Me preguntaban los papás. Yo estaba en una comunidad de adictos, recuperando adictos, trabajaba en una comunidad terapéutica, y a veces los papás venían y me preguntaban, padre, ¿cómo hago para darme cuenta que mi hijo se droga? Por las pupilas, por esto, por lo otro, por los olores, ¿cómo puedo hacer? Y yo había aprendido en el trabajo con los adictos que si uno no conoce al hijo, por más que venga drogado, no se va a dar cuenta. El conocimiento es relación. El conocimiento, el estudio de tu hijo es un poco, ¿saben por qué hay que estudiar? ¿Por qué hay que conocer al otro? ¿Por qué hay que relacionarse con el otro? ¿Por qué hay que crear amistad con el otro? Porque el Señor nos llama como a San José. No sé si ustedes vieron que este año es el año de San José, ¿no? Y es el año del Papa Francisco, ahora el 12 de marzo empieza, ¿eh? Pero ya empezamos el año de San José. Y el Papa Francisco volvió de vuelta a la familia. Ustedes se dieron cuenta de cuando él empezó su pontificado, lo primero que hizo fue el sínodo de la familia. Un año de preparación al sínodo, un sínodo extraordinario sobre la familia, un documento, Amor y Leticia, que yo espero que todos ustedes que son laicos lo tienen pero conocidísimo y que lo están viviendo, porque es el manual de los laicos, ¿no? De los que están casados. Y no es para conocerlo, sino que es para vivirlo, porque ustedes ven al Papa Francisco, es muy práctico. El Papa Francisco, por ejemplo, te dice, no te vayas a dormir enojado con tu mujer. Reconcíliense antes de acostarse, porque si no se reconcilian el otro día, empieza la Guerra Fría. Y eso está en un documento. ¿Está? Es muy práctico, es muy concreto. No por eso no deja de ser profundo. Porque a veces, ¿saben lo que puede pasar en el rollo de estudio? O en algunos dirigentes que creen que estudian, ¿está? Que hablan en difícil, o repiten frases españolas, discúlpenme que se las diga, ¿está? Cosas españolas que no llegan al público de hoy, a la gente de hoy. Y permanecer fiel a un rollo no es repetir las mismas palabras que se dijeron en el año no sé cuánto, en 1940 y pico. Esas palabras hay que actualizarlas a hoy. Porque si no saben qué pasa, son frases que no dicen nada al que está escuchando. Que quizás te dicen a vos que leíste el libro no sé de cuánto, y tuviste las conversaciones no sé de dónde, y sabés no sé qué cosa. Pero el hablar el lenguaje cotidiano, el lenguaje de la gente. Y hay que estudiar ese lenguaje. Hay que estudiar ese lenguaje. O sea, el estudio no es agarrar un libro y leer. Que también es leer, que también es leer libros. No se olviden que Eduardo Bonín tiene una biblioteca, que cuando yo fui a Mallorca y vi esa biblioteca, yo me quedé asustado. Pero, ¿saben? Uno puede tener una biblioteca llena de libros y no leerlos nunca. Hay tipos que tienen bibliotecas que están llenas de libros que no tocaron nunca. Que si uno le pasa el dedo, sale la tierra. Los libros de Eduardo Bonín están todos leídos. Están todos leídos. Porque él decía, puedo pasar un día sin comer, pero no puedo pasar un día sin leer. ¿Y qué leía Eduardo Bonín? Leía psicología, leía filosofía, leía ateísmo, leía otras religiones, leía pedagogía, leía teología,
leía a los teólogos condenados y a los aceptados. Era una persona de una apertura total. Había una biblioteca que le daban justamente a Eduardo un libro todos los días para que lo leyera. Entonces él lo leía, y ¿saben cómo lo leía? Lo envolvía. Eduardo siempre forraba los libros, porque los llevaba en una carterita, y cuando estaba en algún lugar se sentaba y leía. Donde tenía un espacio, que no tenía gente, no tenía, leía. Y para que las personas que estaban al lado, miren ustedes la delicadeza, no se ofendieran por lo que él estaba leyendo, le ponía al libro un forro, le ponía al libro un papel. Miren ustedes qué delicadeza, ¿no? Porque, no sé, yo puedo estar leyendo un libro del comunismo y puedo tener al lado un capitalista, por decir. ¿Está? Puedo estar leyendo un libro de, no sé, de lo que sea. Miren ustedes, eso es estudiar. Eso es estudiar, ¿ven? No querer ofender al otro. Querer aprender, querer escuchar. Eduardo tomaba nota. Yo lo veo, y discúlpenme que se los diga, que en cursillo los cursillistas no toman nota. Escuchan y no toman nota. Pocos toman nota. Y es muy importante en cursillos que el rollista, dirigente, no sé cómo le dirán ustedes, tome nota. Primero, porque no es un sabio y está aprendiendo todos los días. Segundo, porque ¿qué te queda después que escuchaste? Porque ¿sabes lo que pasa muchas veces después de una estrella, después de un rollo, después de un retiro, después de lo que sea? Que vos le preguntás al cursillista, che, ¿cómo estuvo el cursillo, el retiro? Todavía no está el padre. Parece que perdimos comunicación con el padre, a ver si se conecta otra vez. Disculpen, les estaba diciendo que a veces termina, ¿no es cierto?, un retiro, un cursillo, una charla, lo que sea, y uno le pregunta, ¿cómo estuvo? Bárbaro, hermoso, lindísimo. ¿De qué hablaron? No se acuerdan nada. O tienen una pequeña requete síntesis. ¿Está? Y por ahí un hermano tuyo no fue al retiro, no fue a la reunión, no fue a la ultrella. Eduardo Bonín tenía fichas y fichas y fichas que hoy no se las puede terminar de traducir. Porque escribía, porque él leía, ¿y qué hacía? Síntesis. Hacía una síntesis, con flechitas, con signos, con palabritas, con cositas. Es increíble, pero con una prolijidad que... y saben qué es todo eso? Amor al otro. Eso es amor al prójimo. Eso es amor a Dios. El amor a Dios, el amor al prójimo, pasa por esas pequeñas cosas, pasa por esos pequeños detalles, ¿está? Que se veían y que yo los vi cuando yo estuve en Mallorca, como las cartas de Eduardo, las cartas que la gente le escribía a Eduardo, él las guardaba. Tiene carpetas de cada país, ¿no es cierto? Y dentro de las carpetas está la carta que vos le mandás. Con la carta que vos le mandás, lo que él te responde, él guarda. Tu carta, lo que él te responde, va guardando así todo, con un orden, con una claridad, con un tiempo. O sea, ¿por qué? Porque ven, el estudio no es aprender algo para decirlo, para repetirlo, para saber, para sacar chapa, ¿está? No es para decir yo leí o yo estudié, no es para hablar en difícil, no es cierto para... No. El estudio es para vivir, el estudio es para mejorar la vida, es para mejorar la relación con los demás, es para ser más bueno, al fin y al cabo, tan sencillo, ¿no es cierto? O sea, entonces todo lo que me lleve a ser mejor persona, todo lo que me lleve a mejorar mi ambiente, todo lo que me lleve a poder tener una mejor relación de amistad. Porque, a ver, para hacer una amistad con alguien hay que conocerlo. Porque a veces yo puedo querer ser amigo de alguien, pero si no lo conozco, en vez de ser amigo, por ahí causa el efecto contrario. ¿Está? ¿Por qué? Porque a veces por ahí, para hacerme amigo, no conozco algunas cosas que a él le gustan o que a él le molestan o dificultades que tienen, y saben, para estudiar
hay que tener mucha capacidad de escucha, cosa que hoy la gente no tenemos. ¿Está? Hoy todo el mundo habla, poca reflexión, poco silencio, poca atención. ¿Está? Y entonces, por eso cuesta, por eso cuesta. Entonces, es bueno, ¿no es cierto? O sea, revisar un poco nuestro estudio y compartir el estudio. La reunión de grupo, ¿no es cierto?, es compartir el estudio, la acción, la piedad. Y cuando uno dice, ¿y tu estudio cómo anduvo esta semana? Terrible si uno dice, leí algo. Esta semana leí algo. Porque eso no sirve para nada. Eso y nada es lo mismo. Sino que yo tengo que compartir con mi hermano lo que me sirvió para la vida de eso que leí. ¿Está? Tengo que tener la capacidad de dejarlo al otro pensando, ¿está? Y con ganas de ir a ver eso que yo estuve compartiendo y que me sirvió a mí para mejorar. Si yo en cambio le digo, estuve leyendo no sé qué cosa, no comparto nada, o lo que le comparto se lo comparto de una forma difícil, no sirve para nada. Pero ¿saben lo que sería si en cada reunión de grupo Eduardo, disculpen que yo hablo de Eduardo porque yo lo admiro, ¿no es cierto? Bueno, pero estoy hablando con cursillistas, ¿no es cierto? Y hablando del fundador, me parece que a todos nos encanta escuchar cosas de él, ¿no? Porque el carisma, bueno, del Señor vino a través de él para toda la iglesia, ¿no? Pero Eduardo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía? Tenía esa capacidad, ¿no es cierto?, de las cosas que aprendía, comunicarlas. Por ejemplo, iba alguien a verlo. Eduardo nunca aconsejaba, Eduardo nunca corregía, Eduardo nunca levantó el dedo como yo, disculpe. Eduardo, ¿qué hacía? Escuchaba. ¿Y qué hacía? Por ahí cuando estaba hablando con vos y vos le llevabas un problema, le contabas algo, te decía, mira, estuve leyendo esto, ¿no es cierto? El otro día leí tal cosa, leí tal otra, y te lo comparto. Y te escribía una frase. O te escribía una cosa de lo que él había leído. Y vos te ibas, como me pasaba con uno de los hermanos, me acuerdo, con Cisco, que él me lo contó y a mí me quedó grabado, que fue a hablar con Eduardo porque tenía un problema, ¿no es cierto? Y después que habló con Eduardo, Eduardo le dio una estampita y le puso 3 frases en esa estampita, le escribió. Una estampita, poniendo una estampita ahí arriba, y entonces él cuando se fue, dice, al final no me dijo nada, Eduardo. Y cuando se puso a leer las frases, se dio cuenta que le había respondido todo, sin haberle dicho nada, a través de las 3 frases. O sea, lo que incorporo, lo que vivo, lo que recibo, ¿no es cierto? No lo tengo como un bagaje de saber o de erudición. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser erudito. ¿Está? El sabio sabe vivir, el erudito es hueco, es superficial. ¿Está? O sea, es una persona que habla y vos decís, qué difícil que habla, cuántas cosas que dice, pero cuando terminás vos decís, ¿qué dijo? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Está? En cambio, el sabio, quizás a través, ¿ustedes vieron a Jesús cómo hablaba? ¿Cómo hablaba Jesús? La semillita, la ovejita, la uva, el padre que volvía con el hijo y se encontraba, la mujer que encontró una moneda que se le perdió. Miren ustedes las cosas, y era Dios. Nosotros pareciera ser que eso es poco, ¿no? Hablar sencillo, no, hay que ser un poco más rebuscado. Y si no te entiende nadie, parece ser que sos todavía más sabio, ¿está? O ni vos mismo te entendés lo que decís. Yo a veces he escuchado rollos, no con mala voluntad, pero de hermanos que, claro, querían ser tan eruditos que después no sabían ni ellos dónde estaban, se le perdía la ficha, se le daba vuelta el papel y no sabían para dónde tenían que agarrar. ¿Está? ¿Por qué? Porque estaban queriendo repetir fórmulas, frases, cosas. ¿Está? Y hay que dejar obrar un poco el Espíritu Santo. Hay que dejar obrar un poco el Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Lo invocamos, pero a veces no lo dejamos actuar. Y ¿saben qué se los digo?
que vos por ahí preparaste una charla o un rollo, punto por punto, A, B, C, D, 8 hojas de carilla de un lado y del otro. Yo les digo, cuando a veces veo y me pongo en el lugar del nuevo, al rollista que llega con 20 fichas, con esos 20 papeles, y yo estaría sentado ahí fuera nuevo, yo salgo corriendo. Y vos ves que pasan la ficha y sacan la ficha y encajan la otra ficha y meten otra ficha. Y vos decís, ¿cuándo va a terminar esto? Y se ponen a leer en difícil. A ver, invocar al espíritu, preparar el rollo hay que prepararlo, hay que prepararlo, pero no prepararlo para ser erudito. Y les digo algo, ¿no? Muy importante, yo siempre les digo esto a los rollistas y a los rectores y a todos. Si vos no querés hacer una bruta figura, quedar mal, y tu preocupación es en el rollo no quedar mal, tené cuidado porque te va a salir mal. Ahora, si vos, el rollo, no es que tenés miedo de que quedar mal, sino de no llegarle a tu hermano que está ahí. Si la preocupación en vez de ser vos es el otro, la cosa va a cambiar y el espíritu te va a ayudar y te va a salir de mil maravillas. Porque no vas a ser vos, ni vas a querer quedar bien vos. A veces el rollo que están dando ahí adelante lo dan para el asesor que está escuchando, o para el rector que está escuchando, o para el dirigente importante y el nuevo, saben dónde le queda todo ese rollo. En cambio, uno que tiene que hablar, yo no tengo que hablar para ver lo que dice el asesor, lo que dice el dirigente principal, o el presidente, o el título que tenga, no sé quién. Sino que a mí lo que me tiene que preocupar es que mi hermano, ese nuevo que está ahí, que es alejado, con un lenguaje claro, concreto y sobre todo experiencial, a través de mi testimonio, le muestre, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que por ahí conociste a tu hijo que no lo conocías, y que te ayudó el estudiarlo para poder entablar una mejor relación. O de cómo conociste más a tu esposa o a tu esposo para poder llegarle de la mejor manera posible. Porque hay veces que por no estudiar nos topamos y nos topamos y pegamos y pegamos y pegamos y no cambiamos, ni ayudamos, ni creamos amistades, ni comunicamos, ¿no es cierto?, lo que hemos recibido. Si en cambio hay que estar muy atento al otro, a sus necesidades, a su lenguaje, a lo que le puede. Entonces, del rollo estudio, yo podría haberles dado el rollo estudio que ustedes leen siempre y que ya lo tienen todo conocido. Yo les digo a ustedes, ¿qué es estudio? Ustedes me van a repetir enseguida la fórmula, la forma, la idea fuerza, la idea no sé cuánto, no sé qué. Ahora la cuestión es, ese estudio que aprendiste o que repetís, ¿está cambiando tu vida? ¿Está mejorando tu piedad y tu oración? Tratar de descubrirle. Y la otra cosa que les digo, es hoy en Internet, hermanos, hay 800 millones de cosas que hay que aprovechar. Pero por favor, no agarren cualquier cosa, porque saben que hay otros que cortan y pegan, pero a veces cortan y pegan mal. Hoy veía en unos cuantos lugares, no sé dónde salió, disertación de hoy del Papa Francisco. Primero, nunca el Papa Francisco diserta. Nunca dice las pavadas que a veces le hacen decir. ¿Está? Hay veces que la gente copia y pega sin mirar. Y le hacen decir al Papa Francisco, a la Madre Teresa, a cosas que ni están. Yo hay veces que digo, ¿cómo puede pasar gente que está, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia con cierta formación? Estas cosas en nombre del Papa Francisco no tienen nada que ver. Que vos lo lees y te das cuenta que eso no puede haber sido nunca dicho por el Papa. Pero como dice disertación del Papa, miren ustedes, disertación del día de hoy del Papa Francisco. Lo encontré pegado en un montón de grupos, de cursillos, de esto, del otro. Ahora, hay cosas, ¿saben lo que es muy bueno? Yo les digo, no sea para estudio, algo que están haciendo en Mallorca, o que también por ahí lo están haciendo ustedes, que a mí me parece bárbaro, ¿no? Los rollos de Eduardo, las charlas de Eduardo. Creo que en Mallorca
me parece, ¿no es cierto? Me parece cuando estuve ahí, hacen un café o toman un café o escuchan un rollo de Eduardo y después juntos lo comparten y lo discuten y lo hablan y sacan cosas, porque hoy es un medio bárbaro tener la posibilidad de escuchar al fundador desde la misma fuente, ¿no? Lo que no quiere decir que tengamos que repetir las mismas palabras que repitió Eduardo para el tiempo de Eduardo, que fue en 1940 y pico. Y ojo, ser fiel a Eduardo no es repetir las mismas palabras de Eduardo del tiempo de Eduardo, sino que ser fiel a Eduardo es tener esa capacidad que tenía él de escuchar al otro, de dialogar con el otro, de hablar en el lenguaje del otro, de ser, como dicen, un cursillista de a pie, ¿no? Un cursillista de a pie del 2021, no un cursillista de a pie del 1944, porque eso no es fidelidad al carisma, ojo. No cambio la esencia, pero eso hay que cambiar algunas formas. Hay algunas palabras que en España son bárbaras y que en Mallorca dirán mucho, pero a mí no me dicen un cuerno, ni dicen algo en el ambiente. Entonces, no es ser fiel al fundador repetir la misma palabra que decía él. Pero sí tener esas actitudes de Eduardo. Escucha, aprender para dar, leer, interiorizarse de todo para sacarlo mejor. No es cuestión de leer cualquier cosa, decía Eduardo, sino de leer lo mejor, las cosas mejores. Y de todos los libros, ¿cuál es el mejor? La Biblia. Hermano, hay personas que leen cualquier cantidad de cosas y no han leído nunca la Biblia. La Biblia tiene que ser, es fundamental. Tu Biblia tiene que estar gastada, tiene que estar usada. Tu evangelio, como dice el Papa Francisco, tiene que estar. Ustedes vieron que él puso el domingo pasado, fue el domingo de la palabra. No lo que dice el cura, pero vieron, hay gente que puede decir, que no, yo escucho al padre tal que a la mañana del pensamiento y le mandan el del padre tal, el del padre cual, el del padre no sé cuánto, el del padre no sé cómo, y ellos no son capaces de agarrar la Biblia, pero el Señor no te puede hablar con vos, tienes que leer a través de un cura siempre. Vos no podés agarrar la Biblia, leer la voz y a ver qué te dice a vos en tu realidad hoy. Claro, es más cómodo escuchar lo que dice el cura, ¿no? Bueno, me estoy yendo el horario, no les quiero sacar el horario, no quiero atrasar porque el retiro es largo y tienen otras meditaciones, pero espero haberles dado algunas lucecitas, podríamos decir, como dicen hoy, algunos tips, ¿no es cierto?, sobre el rollo estudio, como para que después de esto reveamos, no el rollo estudio, sino a ver, lo que me interesaría es ver, a ver, mi estudio, tu estudio, después de tus 20 y pico años de cursillo, de tus 15, de tus 2 o de tu mes, estás haciendo, ¿no es cierto?, un conocimiento de alguien. Vieron que decimos que Jesús es un Cristo vivo, cercano, normal, amigo. La piedad, esa relación con Él, te lleva a ir aprendiendo para comunicar, a ir entrando en comunión para comunicar a los demás. Tratás de conocerte vos, de estudiarte vos. Tratás de conocer y de estudiar el ambiente, el modo de llegar. Hermanos, no se puede evangelizar sin bajar. Hay una cosa, y con esto termino, una frase de San Pablo que a mí me encanta, y que les pido porque Pablo era actualísimo, porque la palabra de Dios es siempre nueva. San Pablo decía, me hice todo con todos para ganar a alguno para Cristo. Me hice todo a todos. Si te encontrás con uno que baja al lugar de... San Ignacio diría, ir con la de los de ellos para salir con las nuestras. O sea, con tu hijo, con un joven, no te pongas a discutir sobre la música que escucha, que es moderna, que es ruidosa. No te pongas a pelear si tiene el pelo largo o el pelo corto, si usa tal color, usa tal otra. Busca la forma de ver cómo llegás. ¿Qué te puede unir a tu hijo para hablar con él? Es ir a ayudarle a enseñar a manejar, a guiar, no sé cómo le dicen ustedes en el coche. Es buscar un deporte que le gusta, es acompañarlo en alguna situación, en alguna cosa. O sea, te tiene que interesar algo de él.
No podés vos querer hablarle de lo que vos querés en el momento que vos querés, como vos querés. Pues no estudiaste nada, ¿no? A ver la forma, cómo me hice todo con todos para ganar al menos alguno para Cristo. Bueno, basta. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.